Hola a todos, mi nombre es Javier Cáceres. Hoy vamos a empezar el cuarto video de esta secuencia de aprendiendo a programar en C Sharp. Entonces, en este video vamos a hablar de desarrollo web. Hasta el momento hemos hecho aplicaciones que son principalmente aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola, las de pantalla negra. Las aplicaciones de escritorio son las grises, pero ahora vamos a hacer desarrollo web y vamos a hacer acceso a datos. Entonces, bienvenidos. Antes de empezar con desarrollo web, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Vamos a nombrar unas pequeñas definiciones que es muy importante tener en cuenta. Entonces, vamos a ver las cosas básicas de desarrollo web. Lo primero es que cuando estamos desarrollando aplicaciones de escritorio, de esas desktop apps, o las aplicaciones de consola, las de pantalla negra, el programa se ejecutaba como una unidad lógica en un solo computador. Y pues normalmente es la máquina del desarrollador. Entonces es su propio computador. Eso pasaba más o menos con lo que habíamos hecho hasta el momento. Todo ocurría en el mismo computador. Debo introducir un concepto y es Win32. ¿Qué es Win32? Win de Windows. Las aplicaciones que estamos haciendo de escritorio de pantalla gris funcionan gracias a una API, una Application Programming Interface de Windows que se llama Win32, Win32. Entonces, por si ven el nombre en alguna parte, Win32 es en lo que están basadas esas aplicaciones de escritorio que estábamos trabajando. Entonces, en cambio, cuando estamos desarrollando aplicaciones web, hay un cliente y un servidor. No es una sola máquina, no es un solo actor. Hay por lo menos dos actores. Entonces ahí tenemos un diagrama. El cliente es un browser. Ese browser puede ser Internet Explorer 10, 11, la versión que quieran. Puede ser Chrome, puede ser Mozilla Firefox, puede ser Opera, puede ser cualquiera. Entonces está el browser por un lado. El browser lo que hace es hacer peticiones web, hacer peticiones HTTP a un servidor. Ese servidor, como estamos en Windows, es el IIS. Y ahí hay un error, es IIS. Y que traduce Internet Information Server. Entonces, tengo el browser y tengo el IIS. Desde el browser ejecuta una solicitud, por ejemplo, www.bing.com es una solicitud. Entonces el servidor le devuelve una página, le da un HTTP response y esa página es en HTML. Entonces HTML es como el marco de trabajo que voy a tener. Dentro de HTML puedo tener JavaScript y también se puede tener Flash y otros plugins como Silverlight. Ahora hay una X ahí grande encima de Flash porque hemos pasado de tener muchos plugins a una era en donde ya la industria no quiere plugins. Entonces la idea de un plugin es abandonada. Entonces en el browser tenemos sobre todo HTML y JavaScript. Una vez se visualiza esa ventana con HTML, nosotros podemos, por ejemplo, capturar datos y al hacer clic, otra vez hacemos una solicitud al servidor, un HTTP request. El servidor, si tiene, por ejemplo, si es para guardar datos, para redireccionar a otra página, para hacer cualquier acción, entonces el servidor, utilizando la extensión, ese es uno de los criterios, o utilizando ciertas reglas, se da cuenta que el que debe manejar esa solicitud es ASP.NET. Entonces ASP.NET es la parte dentro de .NET que se encarga de web. Así como tenemos diferentes assemblies, diferentes grupos de APIs encargados de diferentes formas, ASP.NET es la parte web. Entonces haces clic en enviar en tu formulario HTML, eso lo recibe el IIS, se lo pasa a ASP.NET, lo recibe C Sharp, su código, y ya ahí envía la respuesta. Ese es más o menos el flujo. Siempre la respuesta es HTML y JavaScript. Esa es la respuesta. Bien, esos son elementos básicos. Entonces nos damos cuenta que HTML es relevante, es importante, porque HTML es lo que le devolvemos al cliente, lo que los navegadores, una de las cosas que entienden los navegadores. Entonces vamos a ver unos temas básicos de HTML. HTML tiene que ver con
formato. Es Hypertext Markup Language. Entonces es formato. Cómo mostrar de mejor manera. Entonces tenemos tags. Hay diferentes tags. Hay tags que son para capturar información. Entonces para capturar información podemos tener el input type text y es buena práctica ponerle un ID. Puede ser cualquier ID único. También hay otros tipos de input. Puede tener un input type file, por ejemplo, como el de la gráfica. Entonces en la gráfica pueden ver que ahí se están visualizando herramientas de depuración que traen los navegadores. Todos los navegadores traen herramientas de depuración. El que está en el ejemplo es las herramientas de depuración de Mozilla, pero Chrome también tiene. Las obtienen simplemente haciendo clic sobre la página y le seleccionan la opción inspeccionar. Entonces, con estas herramientas de depuración pueden ver qué es lo que está pasando. Entonces ahí vemos que lo que está pasando es que esa es una página que tiene un HTML, ese es el encabezado, luego tiene un header, tiene un head y tiene un body. Y dentro del body hay un elemento P, que son puros de formato, y tengo el input type file. Entonces cuando se envía esto desde el servidor hacia el browser, y el browser lo lee, el browser no muestra el texto input type file, sino que lo que hace es mostrar una caja para cargar un archivo. Entonces esa caja de browser. Así funciona esto, basado en tags. Hay diferentes tipos de tags. Hay un tag que es un input type, email, input type. Hay muchos tipos de tags. Entonces, una vez yo tenga la información, por ejemplo, si tengo muchos input type text pidiendo el nombre, apellido, la edad, lo siguiente que debería hacer es enviarla al servidor. Entonces, para enviarla, ese proceso de enviarla se llama post. Para hacerle post a la información hacia el servidor, porque recuerden que estamos en HTML y eso es en el cliente, entonces se utiliza un form. Un form es simplemente otra etiqueta. Entonces todos los inputs se meten en el form, hago un botón de enviar y ya con eso lo puedo enviar. Si hacemos una comparación, ese HTML form, ese form es conceptualmente parecido al Windows Form, o sea, la ventana. Al final es ventana. HTML es para mostrar ventanas, para interfase gráfica. Ahora, eso es para capturar información. Para visualizar información, pues hay otro tipo de tags. Hay tags que se llaman label, hay tags que se llaman span, hay tags que se llaman div. Hay diferentes tipos de tags, muchos tags. Ahora, si yo quiero, como pueden ver en el ejemplo, la palabra test, perdón, se ve muy fea, se ve muy plano, no tiene nada de decoración. Entonces, si yo quiero decorar, si yo quiero hacer ver más bonito, utilizo CSS. Entonces ya tenemos tres nuevos actores: HTML, JavaScript, CSS. Ya sabemos qué hace HTML, vamos a ver qué hace CSS. Entonces, CSS son las hojas de estilos. Debo mencionar que el trabajo de hacer bonito algo es la ciencia y es todo un arte de los diseñadores gráficos. Sin embargo, no hay ningún problema en que tratemos de entender desde el punto de vista de desarrollo cómo funciona, inclusive para hacer algunos ajustes básicos. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente todas las propiedades se declaran en clases. Esas clases van a un archivo que se llama .cs. Casi todos los sitios web tienen un archivo que se llama styles.cs. Entonces ahí se ponen las clases y esas clases luego se pueden aplicar a diferentes elementos. Entonces en el ejemplo hay una clase, empieza con un punto y dice blue. Entonces la clase blue, ¿qué define? Abre y cierra llaves. Define que el color es blue. Esa es una clase, eso es CSS. Luego desde mi HTML utilizo esa clase diciendo h1 class igual a blue, que es el mismo nombre que definí arriba. Bueno, debemos recordar que h1 significa hidden y que es pues alineado. Básicamente eso es CSS. Entonces en este momento vamos más y más al detalle. Entonces, MVC significa Model View Controller. Entonces, ¿por qué saltamos de desarrollo web a HTML? Porque es como se visualizan las formas.
¿Por qué saltamos de HTML a CSS? Porque es como se hacen más bonitas las ventanas. Y ahora, ¿por qué a Model View Controller? Porque esta es la forma como el código que hemos estado haciendo entra a integrarse con esto de HTML. Entonces, Model View Controller, modelo vista controlador. ¿Qué quiere decir? Entonces, volvamos otra vez al tema del browser. Tenemos un browser. La forma en que el browser se comunica con nuestra aplicación es a través de los controladores. Entonces, eso es código, eso son clases. Bien sea para retornar datos, mostrar datos, actualizar datos, para lo que sea, se comunica con el browser. Entonces, perdón, el browser con el controller. El controller normalmente agrupa toda la información que va a mostrar en un model. Un model es simplemente una clase. Es una clase. Lo único que tiene de raro es que no tiene ninguna función. Solo tiene propiedades. Y la visualiza en HTML. Entonces, así es el proceso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo antes de pasar al ejemplo avanzado. Bien, entonces lo primero que hacemos es agregamos un nuevo sitio web. Perdón, agregamos un nuevo, el nuevo proyecto. Ese proyecto, entonces, C Sharp, web, ahí hay muchos. Entonces, esta es la versión más reciente de MVC4, escogen esa. Voy a llamarla Borrame. Hay muchas opciones. Le decimos que esta es una aplicación de internet. Ok. Entonces, como yo tengo otro proyecto, debo decirle clic derecho y debo decirle que empiece a ejecutarse del proyecto que estoy creando. Entonces, desde borra, clic derecho, set as start that project. Lo ejecutamos. Pueden ejecutarlo en cualquiera de los navegadores que tengan instalados. Entonces, este es el resultado. Es una página que, pues, funciona, es funcional. Entonces, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que pasa es que Visual Studio siempre provee código de ejemplo, pero pues a veces ese código de ejemplo puede ser intimidante porque son muchas cosas ya listas. Entonces, para ver bien qué pasa, vamos a analizar un poco lo que hizo Visual Studio. Visual Studio creó un proyecto, aquí está el proyecto, bórrame, y ese proyecto tiene diferentes carpetas. Tiene una carpeta que se llama controllers, una carpeta que se llama models y una carpeta que se llama views. Entonces en los controllers están los controladores. Los controladores tienen el formato nombre que usted le quiera poner y luego la palabra controller. Entonces tengo un account controller y un home controller. También hay una carpeta que se llama vistas. Entonces noten por un momento que arriba en los controladores tengo un controlador que se llama account controller y tengo una carpeta que se llama account, lo cual quiere decir que hay una relación entre los dos. También noten que tengo un controlador que se llama home y hay una carpeta que se llama home. Y esta que se llama share es de elementos que son comunes. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos agregar una nueva página, según la diapositiva del browser contrata el controlador, o sea, el controlador es el que tiene que devolver la página. Entonces, abrimos el controlador home, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer una nueva página que se llama soporte, entonces le ponemos support. Vamos a borrar esto un momento, solamente queremos devolver una página en este momento. Bien, y pues así como las otras páginas están aquí en home, en la carpeta home introduce, pues la nueva página también la vamos a agregar ahí. Ahora noten por un momento que por cada página hay una acción result, hay una función, perdón, en el home controller. O sea, aquí hay uno que se llama index, uno que se llama index, uno que se llama about, aquí hay una CSHTML que se llama about, que se llama contact, hay un CSHTML que se llama contact. Cual quiere decir que si queremos uno nuevo tenemos que agregar uno nuevo. Entonces lo más fácil es copiar y pegar uno que exista. Le cambiamos el nombre a support. Ahora, ¿cómo sabemos que ese es el nuestro? Pues vamos a
vamos a empezar borrando todo lo que hay ahí, vamos a escribir algo que nosotros queramos en HTML básico. Entonces lo único que va a decir, vamos a quitar absolutamente todo, lo único que va a decir es un elemento div. El elemento div solamente es como un contenedor, una especie de panel. Vamos a agregar un label que diga welcome, y eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces tenemos la vista se llama support.cshtml. Como ven es HTML, en este momento es puro HTML, no tiene código. En un momento vamos a poner código. Tenemos la vista, tenemos el controlador. En este momento no tenemos modelo, ya vamos a llegar a esa parte. Lo ejecutamos. Y sale home, sale about, pero no sale contact. Entonces es como que, ups, ¿qué pasó? ¿Por qué no sale contact? Miren que cuando hago clic dice home, contact, home, about, pero en este momento no hay cómo llegar a la página. No hay cómo llegar a la página, sin embargo, ya debería funcionar. Si tratamos de escribir aquí support, este es el texto que escribimos, welcome. Welcome, ¿sí ven? El texto que escribimos. Entonces falta algo, falta ponerle un enlace aquí junto a contact para poder llegar sin necesidad de escribir. Entonces lo detenemos y ustedes deben estar pensando, bueno, ¿y dónde salen los enlaces? Y si se detienen a ver un poco más, el código que escribimos del HTML solo tiene un welcome, no tiene más. Sin embargo, la página que se visualizó tiene un texto que dice your logo here, tiene un register, tiene un login, tiene unos enlaces, tiene un pie de página. O sea, esta página tiene un encabezado y tiene un pie de página. Sin embargo, nosotros no lo hicimos. Nosotros no hicimos ese encabezado ni ese pie de página. Entonces, ¿de dónde salió ese encabezado y ese pie de página? Pues ese encabezado y ese pie de página salieron de ese encabezado y ese pie de página salieron de una plantilla que es de nivel global y aplica para todos los elementos. Entonces, ¿cuál es esa plantilla? Esa plantilla es esta carpeta que se llama Share. Entonces en Share hay una página que se llama Layout. Entonces, si no decimos nada, o sea, si no hay nada especificado, como es el caso de esta página, este layout le aplica a todas las páginas. Entonces, si miramos aquí un poco, aquí está todo lo demás. MyMVC Application, que es el título que dice aquí, MyMVC Application. Entonces vamos a cambiar la plantilla. Pongamos algo que queramos. Entonces, algo que queramos. Ese quiero que sea el título. Ahorita miramos qué significan los arrobas. Y vemos que dice home, about, contact. Vemos que hay más HTML. Vemos que hay una fecha. Es este 2004 que sale acá. Mírenlo ahí, year. Y miren que hay un espacio, render body. ¿Qué quiere decir? Este body, render body, es como un hueco. Es como si fuera una plantilla y ese es un hueco. Y ese hueco se va a rellenar con el contenido que tengan específico de la página. Entonces el contenido específico en este caso es support, welcome. O sea que en tiempo de ejecución, más o menos lo que pasa es que lo que yo tenga en mi página se completa aquí y ahí sí sale toda la página completa. ¿Para qué? Para que yo no tenga que hacer el encabezado y el pie en cada una de las páginas. Entonces es una forma de optimizar. Entonces eso responde a la pregunta, ¿de dónde viene el encabezado? ¿Dónde viene el home? ¿Dónde viene el about? Todo esto viene de la plantilla y el pedacito welcome viene pues de específicamente de la página que estamos trabajando. Bien, la segunda parte es, listo, ya tenemos eso. Ya tenemos esto, pero ¿y qué? ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces ahí vemos HTML, ¿verdad? Ahora la parte interesante es, bueno, ¿y yo cómo puedo capturar datos? ¿Cómo puedo capturar datos y enviarlos al servidor? Entonces, para capturar datos están las formas. Entonces las formas son como tal un tag. Ustedes pueden hacer una forma de esta manera.
Sin embargo, pues como estamos en ASP.NET, en MVC y estamos en este mundo, hay algo que se llama using y hay una forma de hacer los formularios con HTML. Entonces me va a permitir utilizar uno que ya tengo preparado para que sea más rápido. Entonces vamos a copiarlo rápidamente y lo vamos a pegar acá y ya miramos las secciones. Entonces, esta es la forma como en ASP.NET se hace el tag form. O sea, el tag form se puede hacer así como lo acabé de escribir, básico, sencillo, o lo puedo hacer, o sea, lo puedo hacer así directamente, o lo puedo decir a ASP.NET que lo haga. Entonces, para decirle a ASP.NET que lo haga, tengo que decirle mínimo 3 cosas. Cuando hagan clic, ¿a qué página va a ir a enviarlo? Entonces, si abrimos aquí esto, dice aquí cuál es el nombre de la acción, o sea, cuál es la función en el controlador, cuál es el nombre del controlador y a través de cuál cuál método. Hay dos métodos en HTTP, hay solicitudes GET y solicitudes POST. Entonces, normalmente este tipo de solicitudes son POST. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos enviar la información a una función en el servidor que se llama recibir datos, entonces este es el nombre que debería estar acá, recibir datos, y ponemos todo lo que necesitamos aquí adentro. Entonces, listo, vamos a tratar de empezar a hacer el cajero automático web. Entonces deberíamos decir algo como ingrese su card number. Bien, la segunda parte es, bueno, ¿y cómo recojo los datos? Pues tengo dos formas. Hay un tipo de input que es el input. Podría hacerlo de dos formas. Podría escribir el código HTML directamente, decir que es un input type text y le digo un valor de ejemplo y le coloco un ID de ejemplo, un ID único. Entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, txt card number. Podría hacerlo así. Siempre hay muchas formas de hacer una tarea. Entonces el input se puede hacer de esta forma, o utilizamos a ASP.NET que lo haga por nosotros. Entonces la forma en que ASP.NET lo hace por nosotros es con esta línea. Entonces borramos esta que hay acá. Entonces le decimos de HTML créeme un textbox, le ponemos el nombre que le queremos poner a ese textbox, o sea el ID. Esto se va a volver ID. Lo segundo es un valor, si queremos que salga un valor de ejemplo, entonces le decimos null. Y lo tercero es si es un atributo HTML, que son las clases, perdón, un atributo CSS. ¿Cuál es la clase CSS que aplica? Esto es opcional. ¿Por qué digo que es opcional y por qué sé que es opcional? Pues porque si abro paréntesis, miren todas las opciones. Recibe solamente el nombre y un valor, o el nombre o el valor de atributos. Tiene 7 diferentes sobrecargas. Entonces utilicemos la más básica, que es así. Esto, el arroba quiere decir código de servidor. Código de servidor. ¿Qué quiere decir código de servidor? Si hace un rato les dije que al cliente solo llegaba HTML. Quiere decir que esto en el servidor se transforma en HTML y al cliente solamente se le envía HTML. O sea, esto en el servidor se convierte en el input que había borrado hace un segundo. Así como este arroba que hay acá se va a volver un form. Entonces ASP.NET lo que hace es que coge esos tags, coge esos arrobas, los entiende y los reemplaza dinámicamente y los envía al cliente como HTML. Listo, entonces si aquí está enviando esto, tengo que recibirlo. Entonces, ¿cómo lo recibo? Como un parámetro de entrada en mi función. Entonces, de tipo string hay un card number. Y me hace falta un botón. Entonces hay un tipo de input que se llama submit. Eso va a hacer que se envíe de una vez. Y le puedo poner un valor.
y ese valor puede ser enviar datos. Ejecutamos, ponemos un breakpoint aquí para ver si sí recibimos los datos. Y pues en este momento se está ejecutando. Falta algo, es el enlace de acá, falta aún el enlace. Entonces vamos rápidamente al layout, miramos dónde están los demás y pues copiamos y pegamos el nuestro. Support, pongámosle un texto diferente para que sea la diferencia, un enlace y está en el controlador home. Entonces ahí salen, ups, perdón, hice lo contrario, este es el texto. Primero, el primer parámetro es el texto, el segundo parámetro es el nombre de la función y el tercer parámetro es el controlador. Entonces ahí lo que quiere decir es el texto que va a salir es un enlace, cuando hagan clic va a ir hacia la función support del controlador home, o sea hacia esta que está vacía, esta que no tiene ningún parámetro. Entonces guardamos esto, actualizamos esto. Ahora sí vemos que sale un enlace, también vemos que en el título sale algo que queramos. Al hacer clic, miren en la parte de abajo que sale la dirección Home Support. Hacemos clic ahí y la embarramos porque no es con una P sino con dos P's. Perdón. Listo. Recargamos esto. Hacemos clic. Si se dan cuenta esto se está ejecutando y yo puedo cambiar el HTML. Como HTML no son sino archivos de texto, inclusive así hayan fragmentos de servidor con arroba, yo puedo cambiarlo sin necesidad de pararlo. Tendría que pararlo si estoy cambiando código del servidor, o sea, código C#. Entonces doy clic acá y esto es lo que escribimos. Mírenlo acá. El form, ingrese su card number, el texto y un botón. Inspeccionemos un poco esto. Entonces miren que lo que aquí antes se llamaba form using HTML begin form recibir datos se convirtió en esto cuando se envió al servidor. Y lo que aquí teníamos como un text box card number se volvió pues un input type text card number y el botón de submit se siguió igual. Entonces escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enviar y miren que aquí está la acción. La acción es que cuando se haga un submit dentro de este formulario se va a ir a esta función, recibir datos. Hacemos clic y efectivamente llegó al servidor. Recuerden siempre, cliente-servidor, cliente-servidor. Aquí estoy probando y el cliente y el servidor están en la misma máquina, pero podrían estar en máquinas diferentes. Y esa es la idea de las aplicaciones web. Entonces en este momento pues no estamos haciendo absolutamente nada con ese dato. Entonces simplemente lo recibimos. No nos vamos a preocupar ahorita de qué hacer con los datos. Vamos a dejarlo pasar en el momento. ¿Ok? Y pues como, aquí en la función dijimos view, o sea, igual que support, está tratando de buscar una función que se llama recibir datos, pero no existe porque no tenemos ningún archivo CSHTML que se llame así. Entonces lo que vamos a hacer es un redirect y vamos a redireccionar a una página, por ejemplo a bing.com, http://bing.com. Eso es lo único que vamos a hacer. Ups, perdón, me faltó el return. Ok. Está cargando otra vez. Y pues sabemos que al hacer clic, lo que sea que escribamos se va a ir a Bing. Llegó. Ahora miremos algo interesante en Bing. Cada vez que yo escriba algo en Bing y le doy buscar, miren lo que Bing hace. Bing está en la página anterior y para pasar a esta página le pasó datos de esta manera. Le pasó datos a través de del query string. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si uno quiere pasar de una página a otra página, lo pasa a través del query string. Entonces miren que Bing, si copiamos y pegamos esta página en otro navegador, Bing va a buscar. Eso es interesante. ¿Qué quiere decir?
que si nosotros aquí cambiamos directamente en el query string, por ejemplo, en vez de algo, busque otro y damos enter, Bing busca otro. Quiere decir que entre las páginas se comunican a través de query string. Un query string, vamos a cortar este y volvamos al código. Entonces vamos a pegar esto acá. Entonces aquí hay un montón de parámetros, pero miren que más o menos un query string se compone de esto. Tienen que decir signo de pregunta Q como de query igual a lo que ustedes quieran buscar. Entonces nosotros le podemos decir a Bing que busque algo. Y le pasamos aquí, pegamos en la URL, aquí estamos armando una URL, el número de tarjeta de crédito. Esto es un ejemplo, el número de tarjeta, esto es un ejemplo muy hipotético, ¿no? Obviamente en la vida real no le vamos a pasar a otra página el número de tarjeta de crédito. Si se dan cuenta, si le pongo solamente aquí directamente, funciona. O sea, los otros parámetros de ese query string son opcionales. Toda esta cadena largota es opcional. Entonces esta cadena largota la vamos a borrar y solamente vamos a direccionar a Bing cada vez que escriban algo. ¿Probamos? La primera vez siempre compila es un poco lento. Entonces vamos a enlace, ponemos aquí esto, enviar datos, fue al servidor y redireccionó. Entonces esa es una forma. Vamos a buscar por ejemplo Microsoft. Enviar datos, busco Microsoft, salieron los resultados. Ese es un ejemplo de cómo el mundo de las vistas, que es el mundo de HTML, se integra con el mundo del código. Pero falta un elemento importante. Y es JavaScript. ¿Cómo funciona JavaScript en este cuento? Pues JavaScript funciona cuando se quiere hacer algo complejo, por así decirlo, algo avanzado en el cliente, o sea, en el navegador, se utiliza JavaScript. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, no es la forma más eficiente, pero es un ejemplo para que ustedes vean cómo se utiliza JavaScript. Entonces JavaScript es como otro lenguaje, es otro lenguaje de programación. La única diferencia es que no es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no necesitan decir de qué tipo es una variable. O sea, en C Sharp, ustedes para hacer algo tienen que, por ejemplo, si quisiéramos declarar un nombre, ustedes deben decir string nombre igual a Javier. Esto es C Sharp. En JavaScript no. Entonces ya vamos a ver eso funcionando. Entonces aquí vamos a hacer algo. En lugar de hacer un submit de una vez, vamos a ponerles un botón. Y cuando hagan clic, vamos a llamar a una función de JavaScript. Y la función se va a llamar validar datos. Eso quiere decir que cuando se haga clic, va a ir a una función que se llama validar datos. Y vamos a ponerle más parámetros a mi forma. Necesitamos que tenga un nombre, ya les digo para qué. Entonces agregamos este nuevo parámetro. Mi forma, si se dan cuenta en la forma que tenía antes, inspeccionar elemento, esta forma no tiene nombre, solamente tiene método y acción. Entonces ahora sí le queremos dar un nombre. Entonces le vamos a llamar mi forma, por ejemplo. Okay. Listo, entonces ahí entro a jugar JavaScript. Entonces, ¿dónde está esa función? ¿Está esa función en el servidor? ¿Validar datos? No, no está en el servidor porque JavaScript está en el cliente. Entonces, para hacer funciones en el cliente, hace un rato les dije que en HTML yo puedo tener código de servidor, que es el que está con el arroba, que se reemplaza antes de enviarse al cliente, y puedo tener HTML, CSS y JavaScript. Entonces tenemos que escribir esto, el script, que es de tipo JavaScript, y escribimos para declarar una función. Creo que ustedes van a hacer plop, se van a sorprender de lo fácil que es declarar una función en JavaScript. Entonces en JavaScript así se declara una función, no hay que hacer más. ¿Por qué? Porque es un lenguaje débilmente tipado, weak. C Sharp es fuertemente tipado. Ahora, otra diferencia entre JavaScript y C Sharp es que cuando ustedes
están ejecutando código C#, lo tienen que compilar, tienen que darle clic derecho, build o rebuild, y hay un resultado. Pero ustedes miran y hay una carpetica bin y eso les da de resultado una DLL que se debería llamar algo así como bórrame, ahí está la DLL. En cambio JavaScript no produce nada, no es compilado, es interpretado. Quiere decir que esto el navegador lo coge, lo interpreta y lo pinta, pero no se compila. Esa es la gran diferencia, no se compila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar que el usuario haya escrito algo antes de enviarlo a Bing. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? Pues tenemos que leerlo. ¿Cómo se lee? Pues declaramos una función, por ejemplo, que se llame car number. Así se declara una variable en JavaScript, por ejemplo. Pero en este caso no vamos a guardar Javier, sino vamos a guardar es el contenido de lo que haya en esa variable. Cuando estábamos en las formas, text forms, recuerdan que era algo así, carNumber.text. Bueno, aquí no estamos en WinForms, no estamos en aplicaciones de escritorio, esto es web, estamos en el navegador, estamos en HTML. Entonces hay un framework, se puede hacer de diferentes formas. La forma más fácil y la más actual es utilizando un framework que se llama jQuery. Entonces con jQuery puedo manipular los elementos más fácilmente. Entonces, ¿cómo hago esto? Hombre, fácil. jQuery es con signo pesos y dentro de paréntesis tengo que ponerle numeral y el nombre del elemento. Entonces el nombre del elemento es carNumber. Con eso ya estoy en el elemento. Y ahora, ¿cómo le saco la propiedad a esa caja? Hay una función que se llama val. Entonces jQuery es el framework que me permite escribir esto así, signo pesos, y sacar rápidamente los valores de los elementos. O sea, jQuery me permite manipular elementos fácilmente. Ya cuando tengo el valor, pues puedo decir, hombre, como si carNumber es igual a vacío, muestro un mensajito que diga algo como entrada no válida. Y si no, pues lo contrario, ¿cierto? Entrada válida. Y además tengo que hacerle post a la forma. Recuerden que antes teníamos en un type submit, o sea, le hacía submit, enviaba la forma automáticamente al hacerle clic, pero este no, este es un botón, o sea, tenemos que hacerle enviar. Para hacerle enviar, tenemos igual, utilizando jQuery, encontrar la forma, para eso es que necesitaba el nombre, entonces se llama mi forma y hay una función que se llama submit. Entrada válida. Entonces ahí está jQuery en acción. Entonces vamos a probar esto. Miren cómo estaba antes la forma, form action method, no tenía más. Ahora vamos a mirar cómo quedó la forma. La forma ahora quedó con un form, un ID y además un método. Y miren aquí mi función, validar datos. Y si van más abajo, si van al tab sources de Chrome, van a ver que ahí abajito también está el JavaScript. O sea, cuando les dije que era en el cliente es porque este archivo se envía al cliente. Tal cual. Como pueden ver no hay arrobas porque todo lo que era arroba de código de servidor se reemplazó dinámicamente y solo se envió HTML, JavaScript y CSS. Pues vamos a hacer clic. Ups, no funciona. Entonces volvemos a abrir esta ventana. Me está diciendo un error. Miren que aquí salen los errores. Dicen que car no está definido y es porque, por supuesto, se llama car number, no card. Entonces copiamos y pegamos esto acá. Lo actualizamos. Clic y dice entrada no válida. Eso significa alert. Este alert es como el equivalente en WinForms al messagebox.show. Pero aquí no hay messagebox.show, ahí es alerts. Ok. Ahora escribimos algo válido. Por ejemplo,
podemos escribir algo así como Microsoft otra vez. Hacemos clic, dice entrada válida, se va al controlador y el controlador mandó a Bing y Bing buscó, porque Bing lo único que necesita es este parámetro en el query string. Entonces ese es el ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los takeaways? Los takeaways son los siguientes, o lo más importante. Los controladores son los que le permiten interactuar a las solicitudes web que vienen del navegador con el mundo del servidor. Y se llaman XXX, o sea, lo que sea, controller, home controller, raccoon controller, lo que sea. Lo segundo es, tanto páginas web como acciones es lo que se pone en el controlador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una acción, estamos redireccionando, eso es una acción. Por aquí tenemos una página, retornamos una página, todo eso se pone allá. El símbolo arroba significa código del servidor que está metido en HTML. La carpeta share quiere decir que es compartida, obviamente, dentro de diferentes elementos del sitio web. Entonces ese que se llama layout, HTML, ese que se llama layout CSHTML es la plantilla, son los elementos que le aplican a todos. Entonces, si no se definen lo contrario, ese es el que le aplica a todos. La forma más básica es esa que pongo ahí. Tiene el nombre del el nombre de la acción, o sea, el nombre del método dentro del controlador, el nombre del controlador sin la parte controller, solamente con la parte única que ustedes le hayan dado. Y además tiene el método, entonces es un método post. Y por dentro necesitan cómo van a capturar los datos. Entonces puede poner un textbox y este nombre es como lo van a recibir en el servidor. Y si quieren decorarlo con clases, entonces utilizan esta parte que hay acá. Para hacerlo aún más básico, inclusive pueden quitarle todo esto, no es necesario. Así es el más básico. ¿Ok? Ahora el viewback. ¿Qué es el viewback? El viewback es útil para pasar información del controlador a la vista. Entonces vamos a mirar aquí un momento. Entonces vamos a ponerle un título a esto. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, un span que diga bienvenido a, y vamos a sacar información del servidor. Entonces le ponemos viewback.título. ¿Qué quiere decir? Como es arroba, quiere decir es algo que viene del servidor y es algo que se pone desde el controlador. Perdón. Entonces en la función que devuelve la ventana ponemos viewback.título igual a este título viene del servidor. Lo ejecutamos. Está ejecutando. Vamos a un enlace. Y miren, bienvenido a este título viene del servidor. ¿Qué quiere decir eso? Viene que todo lo que ustedes pongan punto a viewback lo pueden utilizar aquí. Entonces viewback es literalmente traducido, es una bolsa para la vista. Entonces viewback es útil para pasar datos del controlador a la vista. Asimismo, recuerden que el query string, que en nuestro ejemplo lo pusimos como lo pusimos para utilizar a Bing. Entonces la URL completa era no sé, bing.com. Se le llama query string a esta parte. Entonces digamos ahí hay un parámetro. Entonces query strings son útiles para pasar datos entre vistas, de una vista a otra vista o entre páginas. Si ustedes necesitan más de un dato, entonces
pueden poner, por ejemplo, no sé, tiene una función un parámetro que se llame nombre, el de Bing se llamaba Q, tengan en cuenta, pero este es un ejemplo, entonces una que se llamara nombre, entonces podrían pasar aquí Javier y pueden poner aquí otro que se llame surname y aquí entonces se va a llamar Cáceres y así sucesivamente. Entonces es otro takeaway importante. Entonces viewback, útil para pasar datos del controlador a la vista. El query string es útil para pasar datos entre las páginas. JavaScript le ayuda a realizar tareas en el cliente. O sea, es como tener código, pero en el cliente. Ese código puede ser código para validar, código para hacer una animación, diferente tipo de código. Entonces, a JavaScript le permite hacer tareas complejas en el cliente y además, entonces este es el bonus track. jQuery es un framework para manipular elementos HTML más fácilmente. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Mucho gusto y hasta la próxima parte, que es para los datos y hacer cosas más avanzadas. Muchas gracias.